Buenas tardes a todos. A ver, vale, vamos, como ha dicho Consuelo, tenemos dos presentaciones que tratan dos temas muy similares y desde la organización del Congreso me propusieron que hiciera las dos seguidas, enlazándolas, aunque son individuales y están como trabajos individuales en el libro de comunicaciones del Congreso, ¿vale? La primera es sobre la caracterización de nuestro nuevo sensor aeroportado CFL y la segunda es explicando un poquito cómo es el sistema de proceso de datos y un ejemplo con la campaña que pudimos realizar en 2020. Están muy enlazadas, hay algunas cosas que estarían mejor en una que en otra, ha sido difícil distribuir la información entre las dos, no cabía toda la información que queríamos poner en una sola y lo notaréis ahora a lo largo de la exposición que solo al final veremos una visión integrada de lo que queremos contar, ¿vale? El trabajo lo hemos realizado todo el grupo del área de sistemas de teledetección del INTA, lo voy a presentar yo, pero todas estas personas han contribuido y algunas con trabajos muy especializados que serán ellas sin duda las que podrían responder mejor vuestras dudas. Vamos a empezar, por tanto, por esta primera parte. Bueno, como antecedentes, el área de sistemas de teledetección del INTA, muchos sabréis, pero a lo mejor no todos. Una de las cosas que no más características o nuestra actividad más característica es que hacemos campañas de teledetección aeroportada con nuestro propio avión, que luego hablaremos de eso, y en el cual tenemos una serie de sensores, los más típicos el HS, un sensor multiespectral con también bandas en el térmico, y el CASI, un sensor hiperespectral en el rango del visible del infrarrojo próximo. Pues a este sistema hemos incorporado un radiómetro hiperespectral que está diseñado expresamente para observar la fluorescencia de la vegetación, ¿vale? Es un radiómetro fabricado por una compañía, Headwall Photonics, de Estados Unidos, y ellos lo identifican como HyperSpec CFL, de Chlorophyll Fluorescence Sensor, y así lo llamamos nosotros, CFL. Para el que no esté un poco al tanto del tema de la fluorescencia de la vegetación, estar diseñado para eso significa lo que vemos allí. Ese es el perfil espectral que sale de un píxel de este sensor. ¿De acuerdo? Tiene el rango entre 670 y 780 nanómetros y en ese intervalo tenemos 2160 bandas. Una resolución espectral altísima, ¿vale? Que permite estudiar con mucho cuidado las absorciones y buscar en esas absorciones el relleno que se debe a la emisión por fluorescencia de la vegetación. Esto no lo hace, o sea, hay otras aplicaciones que podrían ser de interés con este sensor, cualquiera que se beneficie de una alta resolución espectral en este rango. Pues me vienen a la cabeza algunas aplicaciones atmosféricas con el inconveniente de que bueno, es una cosa puntual, no puedes hacer un estudio muy global porque va montado en avión y su campo de visión es pequeño, calidad de aguas con algunas limitaciones porque perdemos la información en el verde, pero bueno, puede tener otras aplicaciones, pero desde luego la que es la estrella esperada es la fluorescencia de la vegetación. Bueno, este sensor se entrega con una información sobre sus características que es muy básica, ¿vale? Además, esta información no es necesariamente completa porque puede depender de cuestiones de operación, ¿no? En la tabla de ahí veis un poco las características, os he comentado ya las espectrales, pero veis en la tabla alguna otra que evidentemente cualquiera que viene del mundillo sabe que es una cosa muy corta. Por ejemplo, la relación señal-ruido te dice 121 y no te dice ni para qué nivel de radiancia, ¿no? Una cosa básica para poder entender qué es la SNR, ¿no? En fin, está claro que para poder aplicar las imágenes a unas aplicaciones científicas, porque como sabéis nosotros en el INTA lo que hacemos es dar las imágenes para que otras personas puedan explotarlas, pero si esa explotación va a ser científica, hace falta una caracterización más extensa. Y es de lo que trata esta primera parte de mi presentación, ¿vale? Los procedimientos definidos para conseguir esa caracterización extensa y los resultados obtenidos. Para lo que son aspectos radiométricos y espectrales, utilizamos tanto imágenes de laboratorio como durante esa campaña que pudimos realizar en julio de 2020 en la zona de Barracas Albacete, y la geométrica, la caracterización de las características geométricas, utilizamos una campaña de vuelo específica en nuestra zona TES habitual de Villacañas en Toledo, también en julio de 2020, que es cuando pudimos volarlo. Cuando digo que hay que caracterizarlo, claro, una cosa que es evidente y cualquiera me puede poner la pega es, bueno, pero ¿hasta dónde, no? Que digan la señal ruido 120 es poco, pero ¿cuánto tienes que decir para que de verdad pueda utilizarse en aplicaciones científicas algo? Esto depende mucho del parámetro que te interesa, la aplicación que vas a hacer, la viabilidad técnica de llegar hasta ese tema, ¿no? A veces es una solución de compromiso. Como ejemplo os pongo en este paper de Copo et al. Lo que se pide de requisitos, ¿vale? Para Floris, el instrumento que va a volar en Flex y que se supone que va a ser la estrella en la detección de fluorescencias del espacio. La caracterización puede ser muy extensa y muy fina, el 1% de la curva de respuesta espectral tiene que conocerse, en fin. Entre lo que hemos visto que hace el fabricante del CFL, que es lo mínimo, y esto, que es una cuestión de un Earth Explorer de la ESA, pues nos intentamos situar nosotros también
considerando que tenemos que dar un servicio y no podemos pararnos a tener totalmente caracterizado el sensor antes de ofrecerlo a la comunidad científica. Es una solución de compromiso. Bueno, en cuanto a la caracterización radiométrica, vamos a presentar primero un poquito los métodos. Bueno, aquí lo más importante está claro, es el ruido y la relación señal-ruido, ¿no? Como la radiancia que tenéis ahí arriba en la fórmula depende del nivel de binning que tiene, porque este sensor se pueden agrupar tanto especialmente como espectralmente las bandas, ¿vale? También depende del tiempo de integración, porque es un tiempo de integración que puedes ajustar. Tenemos que el ruido y las NR se van a ver afectados por esos temas. Entonces, el ruido tiene una componente aditiva, que está claro que es la señal de oscuridad, tiene una componente multiplicativa que se debe al ruido fotónico y esta sí que depende del nivel de señal y del tiempo de integración, ¿no? Y por último hay una componente debida a los problemas en la calibración, que no es exacta o que tiene sus ciertas limitaciones, que da una photoresponse non-uniformity. Todos esos son los componentes del ruido. La SNR, por tanto, se va a ver afectado porque no hay un ruido único, sino que depende del factor de binning y el tiempo de integración, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho para caracterizarlo? Bueno, el ruido aditivo es muy fácil porque tenemos la posibilidad de adquirir imágenes de oscuridad y en ellas se puede medir la desviación típica o bien por columna o bien por total de cada banda. La SNR la hemos estudiado en laboratorio, variando la radiancia, observando con el sensor una esfera de integración y en el caso de los tiempos de integración y el factor de binning habituales con los que vamos a volar, mirando a ver la proporción entre la señal y el ruido. En cuanto al tema de la PRNU, es objeto de una corrección específica que en una de las comunicaciones que hemos presentado está muy detallada, pero aquí no la voy a detallar tanto porque no puedo entrar en todas las cosas. Eso en cuanto a radiométrico. La caracterización espectral debe informar de los centros de banda y del ancho espectral, con la mayor exactitud posible, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante porque cualquier pequeña desviación de los centros de banda tiene un impacto en la señal del sensor muy grande, a estas resoluciones que, insisto, son 0,051 de paso de banda y alrededor de 0,2 nanómetros de full Wiham máximo. Aquí tenéis un pequeño ejercicio que muestra cómo ese error, como errores del orden, por ejemplo, de 0,01 nanómetros, pues te va a dar desviaciones en la señal medida hasta el 5% o 6%, dependiendo de qué longitud de onda estés trabajando. Por tanto, tenemos que trabajar con la mayor exactitud posible en la caracterización espectral, ¿vale? Y esto lo hemos hecho en laboratorio con lámparas de gas, las típicas que presentan unos picos de emisión muy característicos y muy bien conocidos y muy, muy estrechos, ¿vale? Aquí tenéis los típicos, por una lámpara de estas de argón, los picos que encuentra, luego los veremos. Lo que pasa es que esto no es suficiente porque todo el mundo sabe, todo el mundo publica que en condiciones de vuelo estas cosas pueden alterarse por cualquier problema de presión, de temperatura, de lo que sea. Lo que pasa es que habitualmente podemos realizar una calibración que digamos vicaria o empírica aprovechando las líneas de absorción atmosféricas y solares que se registran por el sensor y se comparan con valores esperados. Esto es un método muy habitual, pero bueno, para que veáis un poquito el tipo de sensor de que estamos hablando, esto es la radiancia, he hecho un poco de zoom de una imagen nuestra en la que hemos superpuesto una propagación de un código de transferencia radiativa y ahí veis la cantidad de características de absorción de la que podemos disfrutar para hacer un ajuste muy fino de la espectralidad. Y este es el método que hemos implementado. Vale, en cuanto a la caracterización geométrica, bueno, tenemos que intentar determinar con la mayor exactitud posible tanto la línea de visión como los ángulos de Borsight, como la sincronización entre el sistema de navegación inicial, las líneas de imagen, etc. Para eso realizamos una campaña de vuelo específica con un montón de puntos de control y hicimos el típico análisis, el bundle adjustment que se dice en el mundo de la fotogrametría, aunque con ciertas limitaciones porque lo hacemos un poquito con nuestros propios métodos y además sin partir de una información fidedigna del sensor. ¿Vale? Ahora veremos un poquito más ya en los resultados. Bueno, sobre la caracterización radiométrica, los valores que más importan, sobre todo para nosotros a la hora de ofrecer este sistema a la comunidad científica. La relación señal-ruido, la veis a la izquierda, para distintas radiancias, en el eje del X las radiancias, en el eje del Y la señal-ruido. Bueno, pues ahí está. Esto es para un tiempo de integración de 26 milisegundos, un binning espacial de 4 y espectral ninguno. Tiene la distribución que uno espera porque el ruido multiplicativo es proporcional a la raíz cuadrada del número de fotones por la emisión de Poisson que tienen los fotones. Y bueno, pues tiene estos valores que nos dan cerca de esos 80 o 100 para condiciones de observación buenas, que bueno, pues es interesante, ¿no? El ruido aditivo, que resulta ser bastante bajo y que podemos controlarlo, es una cosa que nos parece perfectamente aceptable.
Más problemas tenemos con la caracterización espectral, porque una vez que hacemos esas pruebas contra espectros de referencia, esto no es posición, no es ancho, es posición. Vemos que hay un pequeño desplazamiento espectral en condiciones de vuelo respecto a lo que se espera, que haciendo este ejercicio de calibración frente a las absorciones esperadas, vemos que llega a ser hasta 0,09 nanómetros, que es muy por encima de lo que se recomienda. Luego, no podemos dar los centros de banda originales que se supone que están documentados, sino que tenemos que coger la imagen, hacer este ejercicio de calibración y proporcionarlo. También tenemos la posibilidad de hacerlo por columna imagen. Este sensor tiene, si haces el binning espacial 4 comentado, solo 320 columnas, y ahí veis en las 320 columnas cómo podemos ajustar los anchos de banda de esa curva y vemos cómo no es lo mismo en los bordes que en el centro, etc. ¿Vale? En laboratorio, bueno, lo mismo. En laboratorio lo que probamos es el full Wiham máximo y aquí veis, bueno, las típicas imágenes de esas bandas de absorción y cómo también a lo largo de los 320 columnas, ¿vale?, del field of view va cambiando. El valor nominal que da el fabricante es 0,2. A nosotros nos salen, tanto en este ejercicio que está en condiciones de vuelo como en este otro que está en laboratorio, valores variables entre 0,24 y 0,17. Esto es mucha variación. El mensaje principal es que esto es mucha variación como para ignorarlo. ¿Vale? En la parte geométrica, bueno, voy un poco deprisa, porque es que si no me como el tiempo. Una vez más nos encontramos con que no es posible, bueno, usar los datos que da el fabricante. Aquí vemos el típico before and after, ¿no? Si usamos la distancia focal nada más, que es lo que espera el fabricante, que te da un software que te espera eso, pues salen unas distorsiones de los puntos de control en la dirección transversal al vuelo, claramente mostrando un modelo de deformación que no se considera, un pequeño efecto de yaw, un pequeño efecto de pitch, y bueno, hemos desarrollado un modelo propio que deja esos errores con media cero y que parece no tener una dependencia con el field of view. Esto ha requerido un poquito de trabajo y ha sido un poco dolor de cabeza, pero parece que hemos llegado a una solución satisfactoria. Sí nos queda una cosa más pendiente, que es que desde el principio vimos en esas imágenes de nuestra campaña específica que había un problema de corregistro entre bandas, de tal manera que si ponías en planos de color distintos bandas muy en el extremo y muy en el centro de ese rango espectral, veías color, es decir, veías que no hay corregistro espectral. Esto resulta ser un problema, bueno, no quiero poner esto en esto se hizo con el vuelo de 10 milisegundos de tiempo de integración para tener medio metro de píxel, que es el que usamos para la caracterización geométrica, y resulta ser un efecto del tipo de rolling shutter, de shutter que tiene el CMOS que usa el CFL, de tal manera que hay un retraso en la lectura desde en las bandas centrales hasta a las extremas. O sea, la lectura empieza por los dos extremos y va progresando hacia el centro del CCD, el CMOS, donde están las bandas centrales. Hay 17 microsegundos de retraso por línea, con lo cual en total del borde al centro son 18,4 milisegundos. Si tienes un tiempo de integración de 10 milisegundos, acabas viéndolo, ¿vale? Nosotros, para lo que es aplicaciones científicas, pensamos con vuelos de alrededor de 26 milisegundos, con lo cual no se vería como un efecto tan neto, pero está ahí. De hecho, esto que veis aquí a mí me parece muy importante, por eso me paro un segundo. Es una manera en que hemos detectado en el vuelo de 26 milisegundos ese efecto, porque esto es el tercer componente principal de todos los píxeles de suelo desnudo de esa imagen. Los componentes principales dan, la verdad, una cantidad de información importantísima. Igual que el primero te informa del promedio de brillo, el segundo tiene alguna otra información y el tercero claramente te cuenta que hay una fuente de variabilidad en esa imagen que tiene 26 milisegundos de información, y esa fuente de variabilidad tiene el mismo patrón que el sistema de lectura del CMOS, lo cual evidentemente muestra que hay todavía efecto, y lo que no sabemos es el efecto que puede tener en aplicaciones como el cálculo de la fluorescencia. Bueno, pues por terminar esta primera parte de caracterización, las conclusiones, las características radiométricas muestran una señal ruido que nos parece adecuada para la estimación de fluorescencia si se trabaja con un nivel de binning y tiempo de integración determinados, que creemos que son aceptables para la mayoría de aplicaciones, como la determinación de la fluorescencia inducida por solar. Los parámetros espectrales, que son críticos, tienen una dependencia dentro de la posición del CCD, las columnas, y también una pequeña dependencia de la dimensión espectral, en realidad suficiente como para que tengamos un efecto importante que debe estar vigilado y reportado, lo cual nos va a dar bastantes problemas, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la georreferenciación, bueno, pues hemos conseguido desarrollar un modelo específico de la línea de visión del sensor que, junto al estudio del BORSA y la sincronización EZAL, nos permite una georreferenciación directa con unos errores menor que un 1 píxel, que van a ser menor que un píxel, que van a ser satisfactorios para nuestras aplicaciones.